Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irawo Aragua. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, uno de los pataquís más importantes de nuestra religión y de los temas que abarcan un poquito de más tiempo, ¿vale? Y empezamos con el tema del origen de la maldición de Ogun. Nos habla el pataquí que Obatala vivía con Yembo, que era su mujer. Junto con ellos vivía Elegua, Ogun, Ochosi y Osun. También tenían a Dada, pero esta no vivía con ellos. Obatala salía todos los días a trabajar, quedando los demás en casa. Cuando llegaba, Osun era el encomendado para decirle lo que había pasado en el transcurso de todo el día. Ogun era el que más trabajaba en la casa, por ende era el más consentido, y todos tenían que obedecerle. Ogun, viendo que el igual estorbaba para sus planes, comenzó a darle menos comida y a castigarlo, ya que él era el cocinero de la casa. Ogun se enamoró de su mamá y quiso muchas veces obligarla a hacer algo indigno con él, pero el Ewa estaba siempre vigilando y se lo decía a Osun, quien muchas veces le llamó la atención a Ogun sobre este tema. Ogun se dio cuenta que el Ewa se le había volteado y entonces lo sacó de la casa para que él pudiera hacer dicho plan. El Ewa se quedó en la esquina dando vueltas sin entrar a la casa, mientras Ogun cogía 4 sacos de maíz y se los daba a Osun para entretenerlo. Pues mientras comía no podía delatarlo, pero el Ewa no perdía de vista a Ogun. Todos los días Ogun a una misma hora cerraba la puerta y sacaba al Ewa, y como Osun estaba comiendo no veía nada. Un día el Ewa esperó a Batala. Al verlo preguntó: ¿qué pasa, mi hijo? Contestándole el Ewa: hace muchos días que yo no como. ¿Por qué?, le dijo Batala. El Ewa le contestó: porque Ogun no quiere que vea lo malo que está realizando en la casa. Batala le preguntó: ¿cómo Osun no me ha informado nada? A lo que el Ewa le dijo: porque Ogun le da mucha comida y se queda dormido. Entonces Batala le dijo: imposible, Osun no puede acostarse y mucho menos quedarse dormido. El Ewa le dijo: bueno papá, usted no me cree, no diga nada de esta conversación. Y mañana, levantándose como de costumbre para salir a su trabajo, y a la hora regresa a la casa para que usted con sus propios ojos lo pueda ver. Aquello dejó muy triste a Batala, quien aquella noche no pudo dormir con tranquilidad, soñando, delirando toda la escena que le relató el Ewa. Al otro día Batala salió para su trabajo y, como de costumbre, pero se escondió detrás de los matorrales que había, y entonces vio a Osun acostarse y quedarse dormido, y a Ogun cuando cerró la puerta. Batala lloró con sentimiento y cogió un bastón de mangle para apoyarse, porque le faltaba tanto la fuerza, y poco a poco se acercó a la puerta y tocó con el mismo bastón. Yembo oyó y dijo: ¿tú ves, Ogun? ¿Qué necesidad tenía yo de buscarme este problema? Diciendo Ogun: ¿qué se le va a hacer? Yo abriré la puerta, yo tuve la culpa. Ogun, viendo que Yembo no era la culpable, dijo: eso no, mamá, yo soy un hombre. Cuando se abre esa puerta, entra Batala, el cual tenía la mano levantada para maldecirle, y él se anticipa y le dice: papá, no hable, no me eche maldición, yo mismo me voy a echar la maldición, y la maldición será que mientras yo viva en el mundo y sea mundo, todo el trabajo que haya en este mundo, yo, Aguanile, lo voy a cumplir. Yo, papá, de día y de noche trabajaré. Batala dijo a Che. Entonces Batala entró para amonestar a Yembo, mas Ogun le anticipó y le dijo: no papá, mamá es inocente, no la culpe. Entonces Batala le dijo: Ogun, vete, no puedes vivir dentro de la misma casa. Llamó a Osun y le dijo: yo he confiado en ti y por ti la comida te has vendido. De ahora en adelante el Ewa estará de guardiero, y si el Ewa no come, nadie come en mi casa. El Ewa no pasará más hambre, y en esa puerta, para entrar o salir, habrá que contar con el consentimiento de él. Lo bueno y lo malo, tú serás el que lo dejará entrar o salir. A ti, Yembo, no voy a maldecirte, pero sí te digo que cualquier hijo varón que tengamos, yo, Batala, lo mataré. Yembo lloró sin decir nada, ni una sola palabra.
Ogún se fue entonces y se hizo alagüete. Empezó a trabajar en una herrería y eso es lo que se llama alagüete, es decir, el herrero. Para más adelante nace Orula y Obatalá lo coge sin decir nada. Se lo lleva lejos de ahí, pero el Eguá lo sigue a escondidas. Obatalá llega a un lugar donde había mata de ceiba, abre un hoyo y entierra a Orula hasta la cintura, con los brazos por debajo de la tierra, y el Eguá ve todo esto y se lo cuenta a Yimbo. Está llorando, lo manda todos los días con comida para Orula, pero desde el momento que Obatalá enterró a Orula, todo se le olvida. Al poco tiempo nace Shango. Era un niño muy bonito, muy hermoso. Obatalá lo coge en sus manos y se compadece de él, ya que no quería hacerle ningún daño. Entonces se lo otorga a Dada para que se quede con Chango y lo críe como madre. Pasando 4 años, un día Dada quiso que Chango viera a su papá y a su mamá, y lo viste con un traje muy lindo, color rojo, y se lo lleva a Obatalá. Cuando éste lo vio con el mismo traje que le puso, se puso muy contento, pero Yembo estaba demasiado triste, porque se acordaba de Orula. Chango estaba vestido de rojo. Obatalá se lo sentó en las piernas y Chango le preguntó por qué su mamá lloraba. A lo que Obatalá respondió: yo te lo diré con calma, hijo mío, diciéndole a Dada: yo quiero que todos los días me lo traigas. Y Dada así lo hizo fielmente. De ahí nace el canto de Chango que dice: H y cuocuo, Chango mo que guao elufina, be guao, que significa: siendo chiquito Chango, Obatalá le contaba su vida. Y asimismo, todos los días, Dada le llevaba a Chango donde estaba Obatalá, y este, sentándole en sus piernas, le contaba día por día lo que Ogún había hecho. Así fue creciendo Chango con odio, rencor hacia Ogún. Ya hecho hombre, Chango tenía un mal genio, siempre estaba peleando, siempre estaba discutiendo, siempre estaba en una guerra, pero no tenía armas, y fue a casa de su padrino Osain, quien le dio un güiro y le dijo: cuélgalo en un rincón de la casa, y todos los días por la mañana, antes de salir, te haces cruce la lengua. Chango hizo lo que le mandaron, y es por eso que cuando se saluda a Chango y él le contesta, por su boca le salen llamas de la candela. Es por lo que todos decimos: cuando truena, el hueco sí Osain, porque la llama es el relámpago y el trueno es la voz de Chango, que cuando grita todo tiembla. Pasado un gran tiempo, la situación se puso muy difícil y Obatalá cayó en enfermedad. Estando muy desmemoriado, no acertaba con nada al aliviar la situación que pasaban todos, y Yembo tampoco le decía nada. Chango, viendo el apuro de Obatalá y queriendo salvar a Orula, su hermano, de aquella prisión involuntaria donde se le había metido, estando Obatalá, Yembo y Chango en la casa, Obatalá hablaba y comentaba la situación. El Eguá y Chango se querían mucho y se comprendían y compadecían mejor. El Eguá le hizo una seña a Chango para que tratara el asunto con Obatalá, porque ya ellos habían hablado de eso. Ya Orúmila lo sabía también, entonces Chango aprovechó la ocasión y le dijo: papá, yo siempre te he hecho caso y te he dado buena pauta. Cada vez que te he dicho algo, tú has salido adelante. Obatalá le dijo: hijo, eso es verdad. Chango le respondió: antes de nacer, tú habías jurado no tener ningún hijo varón nunca más, y nació Orula, y tú lo enterraste. Obatalá le dijo: ¿qué tiene que ver eso? A lo que Chango refutó: espera, después nací yo, y aquí me tienes ante tu presencia. Y tú sabes que Olofi te oye todo, como todos los varones tuyos son iguales ante él. No tiene nada de particular que Orula sea hijo de nuestra madre también, porque Obatalá le había dicho que su mamá era Otemasa, que quiere decir la madre de la candela. Así que Chango nunca mencionaba a Yembo. Obatalá le respondió que Orula ya estaba en manos de Olofi, pero el Eguá le respondió: papá, puede ser que no. Entonces Obatalá salió para donde había enterrado a Orula, con ayuda de Chango y con ayuda del Eguá, pero como no se acordaba del camino, el Eguá le fue saliendo por enfrente para darle el camino. Vestido de varias maneras, es como le dio esta seña para que él pudiera encontrar, y se lo fue indicando hasta llegar al lugar, encontrándose a Orúmila. Sacándolo del lugar,
y así sacándolo del hoyo donde estaba. Orula, como había pasado la mayor parte de su vida enterrado de la cintura para abajo, no podía caminar, y asimismo Obatala le brinda el don del baile y le brinda todo lo que hoy se le conoce a Changó, que más adelante ellos hacen el intercambio del tablero de Ifá por el don del baile, por los tambores y por todo eso que hoy caracteriza a Shango. Asimismo el tiempo pasaba y Ogún por lo pronto se encontraba interno en el monte, con odio, con rencor, con resentimiento, muchas veces hacia lo que él había hecho. Y al no perdonarse comenzó a regar a Foché por todo el pueblo, a lo que la mayoría de los orichas intentaron detenerlo. Pero nadie pudo, más que Ochun por mandato de Olofi fue la única que pudo sacarlo del monte, internándose en él, bañándose desnuda y untándose miel y cantando y riendo. De esta manera captó la atención del salvaje Ogún de aquellos entonces y lo fue endulzando, lo fue enamorando. Y así poco a poco lo fue sacando del monte para que pudieran hacerlo entrar en razón de los malos actos que estaba haciendo y de que esa no era la manera. Ogún por el monte perfeccionó su utilidad, perfeccionó su labor, se volvió un herrero, entonces comenzó a fabricar armas, comenzó a fabricar todo lo que es elaborado a base de hierro para toda la comunidad de esos entonces. Pero es ahí donde comienzan las guerras entre Shango y Ogún, ya que hay otro pataquí que nos narra que Olofi puso en juego la mano de su hija Oya para el que llegara a su palacio pudiera casarse con ella, a lo que Shango escucha la convocatoria y se alista, y a lo que Ogún también escucha la misma convocatoria y se alista, pero Ogún le tiende una trampa a Shango, dándole un machete maldito por terceras personas y pactando con la naturaleza para que a la vez que cruzara por el monte todos lo comenzaran a atacar. Y así sucedió, torpeciendo el paso de Shango por todo el monte, a lo que Osain lo salva de esto mismo, y es ahí donde Shango surge con la contradicción del hierro, a lo que Ogún llega a pedir la mano de Oya y se la entregan y se casa. Entonces Ogún viene siendo el marido legítimo de Oya ante Olofi, aunque después de esto pasan más guerras por la misma oricha. Algunos pataquíes nos narran que Ogún y Oya se aliaron algún día, donde Ogún tenía 2 sables y no podía vencer a Shango. Oya tenía un machete, un hada, y tampoco podía vencer a Shango porque era muy tosco. Entonces Ogún y Oya platican de esto, intercambian sus herramientas, asimismo pudiendo vencer a Shango atacándolo los dos juntos. Y se genera una gama de problemas interminables entre estos dos orichas, que son enemigos a muerte en muchas ocasiones. Más Okunda Obara nos narra que hay una mancuerna muy fuerte entre Shango y el mismo Ogún, siendo así que en este pataquí hacen las paces después de tanto guerrear, después de tanto batallar. Hubo una batalla entre los dos que no pudieron vencer, ni uno ni otro. Entonces ya cansados comienzan a platicar sus problemas, comienzan a aclararlo y comienzan a ser los mejores amigos, los mejores hermanos y la mejor mancuerna que pueda haber en la religión, intercambiando así las herramientas del uno con el otro, las de Shango con Ogún y las de Ogún con Shango. Y bueno, mi gente, hasta aquí dejamos el pataquí de hoy, esperando que haya sido de su utilidad, esperando que lo hayan visto hasta este minuto, hasta que lo hayan visto hasta el final, para que puedan comprender un poquito más de la magnificencia de estas dos deidades, de estos dos orichas guerreros que tienen demasiado en común y que se vieron envueltos en miles de batallas y en innumerables pataquís. Nos narran esto, y todo esto hay que saberlo y comprenderlo, ¿vale? También hay un tabú aquí, que no es tabú implantado por la religión, sino por las personas, que un hijo de Shango no se puede llevar con un hijo de Ogún, o una hija de Ogún no puede enamorarse de un hijo de Shango y viceversa. O sea, nada tiene que ver
los problemas que tuvieron los orichas con nosotros los terrenales. Si nos los adjudicamos por algo que ni siquiera contemplamos, que estamos a miles de años de cuando sucedió eso, estamos errados. Puede que en caracteres diferamos en alguna que otra cosa, por las características que tiene un oricha y el otro, pero para nada tiene que ser un motivo de disputa entre humanos o de separación, ya que hay que recordar que la ocha está para unir, no para separar. No hay que caer en el fanatismo religioso de decir yo soy hijo de Changó y quizás esta persona que ni la conozco, la detesto, no me cae bien, voy a entrar en guerra, me dan ganas de pegarle porque es hijo de Ogún, porque ahí caeríamos en una estupidez total, ¿vale? Entonces hasta aquí el video tema de hoy, mi gente. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado, compártanlo, déjenos sus comentarios, aporten más pataquías de estos dos grandes orichas y pues un tema de Ococán para toda la comunidad yoruba, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo'o Batalá. No me voy sin antes invitarles a suscribirse al canal de YouTube Irawo Arawa Ocha o a la página de Facebook Irawo Arawa, ¿vale? Un gusto, vivan en Iré, no caminen en Osogbo. Hasta luego.